¿Se visualiza bien? Sí, Ok, bueno, bienvenidos nuevamente al aula de Geometría Analítica Vectores 1. Bueno, hoy vamos a estar viendo sobre las cónicas, en este caso la parábola. Las secciones cónicas se clasifican en tres categorías según su forma y propiedades. Estas se establecen de acuerdo con los valores de la excentricidad. Si la excentricidad es igual a 1, la cónica se llama parábola, que es lo que vamos a estudiar. Si la excentricidad es menor que 1, la cónica es una elipse. Y si la excentricidad es mayor que 1, la cónica se llama hipérbola. Bueno, una de las primeras formas en que se puede presentar la parábola justamente es esta que tenemos acá. Cuando tenemos el eje de simetría sobre el eje X. Entonces, eje de simetría sobre el eje X, tenemos dos alternativas, dos formas. Uno, cuando se da la gráfica con respecto a la parte positiva, que es esta parte, y cuadrado igual a más 4px. Esta parte cuando es positiva, entonces la parábola va a estar mirando hacia la curva positiva de la abscisa. Y en este caso, cuando acá es negativo, la curva va a estar mirando hacia el lado izquierdo de la abscisa. En este caso, entonces, vamos a tener justamente la primera de las formas, que en este caso sería, vamos a ir viendo, cuando es positivo, entonces va a estar mirando hacia el lado positivo. Recordemos que la abscisa está en forma horizontal. Lado derecho positivo, lado izquierdo negativo. La ordenada para arriba es positivo, para abajo es negativo. En este caso es en el origen. Entonces, cuando acá es positivo, significa que mi parábola va a estar mirando hacia el lado positivo de la abscisa, es decir, va a estar mirando para este lado. Y otro de los elementos de la parábola, en este caso viene a ser el foco. Tiene que tener un foco. En este caso las coordenadas del foco quedaría en P, que es el parámetro, y 0. Y a la misma distancia del origen tiene que estar también la recta directriz, que es de 0 a esta parte. Entonces el otro va a quedar de 0 acá. Entonces quedaría más o menos en este sentido. Este sería mi recta directriz, que va a quedar sobre X hacia el lado negativo del parámetro P. Entonces, cuando es positivo, eje de simetría sobre X, mira hacia el lado positivo la parábola. Cuando es negativo, va a ser justamente lo contrario. Va a estar mirando para el lado izquierdo. Abscisa positivo, abscisa negativa. En este caso, como acá es negativo, significa que la parábola va a estar mirando para el lado negativo, es decir, de la recta numérica para acá, a mirar para allá. El foco va a estar en este lado.
va a estar en menos P0 y la directriz va a estar de este lado. Acá queda X igual a más P. Entonces este sería la primera forma. Eje de simetría en X. Tenemos la primera alternativa. Cuando es positivo mira hacia la derecha. Cuando es negativo mira hacia la izquierda. La directriz queda a la derecha. Cuando la gráfica de la parábola está a la derecha, la directriz tiene que quedar a la izquierda. Entonces los elementos principales de una parábola, esta parte de 4P viene a ser el lado recto en ambos casos. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por el parámetro. Entonces, la parte que le acompaña a 4P viene a ser el lado recto. Ese lado recto también, cuando nosotros veamos la gráfica, justamente vamos a ver que el lado recto es una recta que pasa, que es perpendicular al foco. Justamente pasa por acá el lado recto. Acá este viene a ser el lado recto. Entonces, cuando tenemos esta parte, este viene a ser el extremo del lado recto y este viene a ser el otro extremo del lado recto. De aquí a acá viene a ser el lado recto, que es perpendicular en este caso al eje Y, y es perpendicular al foco. Siempre va a cumplir con eso. Acá, por ejemplo, quedaría mi lado recto en esta parte, perpendicular al foco, y acá tenemos entonces un punto de la parábola y otro punto. Con el vértice en el origen, entonces ya tenemos 3 puntos y ahí ya tenemos la gráfica. Ese cuando el eje de simetría está sobre el eje X. La otra alternativa es cuando el eje de simetría está sobre el eje Y. En este caso, ¿qué es lo que cambia? Cambia la posición de la parábola. Ahora en este caso la parábola, por ejemplo, va a estar mirando sobre el eje Y. Entonces nos quedaría Profe, ¿sí? no sé si mi internet nomás es, pero se escucha un poco borroso. O sea, borroso ahí. Se No, escucha un poco entrecortado. no se escucha bien. Ese es mi internet. ¿Ahora? O el mío, no sé. Ahí sí. Puede ser, puede ser. Sí. No sé si el mío o el de usted. Y uno de los dos quizá. Dice que yo estoy en Lambaré. Y mi internet es claro y puede ser. Y no estoy un poco cerca del router. Quizá eso también puede ser el inconveniente. Mis hijos, eso por ejemplo, se ponen luego al lado del router para que tengan buena señal. Ellos siempre me dicen. Quizá alguna cosa de eso, pero voy a poner un poco en volumen, un poco más alto, a ver si de repente eso ayuda. Está en 100. Está al máximo. Bueno. ¿Ahí qué tal se me escucha? ¿Un poco mejor? Bueno, continuamos entonces. Ahora el eje de simetría ya está sobre Y. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a estar teniendo acá sobre el eje Y, entonces, lado positivo, la ordenada, lado negativo, X positivo, abscisa y abscisa negativa. Sí, se escucha bien. Ok, qué bueno. Bueno, Solo entonces, que se escucha un poco entrecortado. Capaz es mi internet nomás. o si no el mío, sí, puede ser, pero después viste que vas a Bien, poder profe. ver, otra vez después el video, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, la otra alternativa de la parábola, como es el eje de simetría en Y, como acá es positivo, Sí, sí, cuando se guarda voy a volver a ver. ok, entonces acá como es positivo, entonces significa que que la parábola va a estar mirando para arriba, va a estar mirando en este sentido y va a estar mirando en este sentido, ¿verdad? Mi foco va a estar acá, va a quedar sobre el eje Y, entonces sobre el eje X va a ser 0 y acá va a ser P, el parámetro. Y como acá está el foco,
de 0 acá, entonces mi directriz va a estar para abajo, la misma distancia también, pero hacia el lado negativo, que es una recta, en este caso paralelo al eje X y perpendicular al eje Y. En este caso en Y igual a menos P viene a ser la directriz. Y ahí ya tenemos todos los elementos de esta parábola. Recordemos que por acá pasa el lado recto, acá tenemos el extremo, acá es un punto de la parábola y el otro extremo también, que es un punto de la parábola también. Tenemos entonces un punto, otro punto y el vértice. Con eso entonces ya tenemos la gráfica. Recordemos que la gráfica de la parábola siempre hay que proyectar. ¿Por qué? Porque la parábola es una curva que tiene infinitos puntos también. Cuando el eje de simetría está en Y y cuando acá es positivo la parte de esta parte, más 4, entonces por eso mira hacia el lado positivo de la ordenada. Acá la otra alternativa es cuando es negativo. Cuando es negativo va a hacer lo contrario, va a estar mirando para abajo la parábola. Entonces sería la otra alternativa. En este caso mi parábola ya va a estar mirando hacia la ordenada negativa, abscisa negativa, abscisa positiva. Entonces la parábola, como acá es negativo, va a estar mirando para abajo. El foco va a estar aquí. Acá el foco quedó en más P, entonces acá el foco va a quedar hacia 0 menos P. Y mi directriz va a quedar, en este caso quedaría más o menos acá, paralelo al eje X, perpendicular al eje Y, en Y igual a más P. Esas serían las alternativas, entonces las formas que se puede presentar la parábola. Vamos a ir viendo la primera, el primer ejemplo. Vamos a ver qué me dice el primer ejemplo. Dice: hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 4, 0. En este caso, de acuerdo a mis datos, vamos a recordar qué es lo que sabemos del problema. Me dice que el foco está en P0, significa que el parámetro es positivo, entonces está sobre el eje X. Quiere decir, recordemos que la forma cuando está sobre el eje de simetría. ¿Alguien entró? Yo, profe, mamá desenchufó de mí el router sin querer. Ah, bueno. Bueno, continuamos entonces. La forma que tenemos entonces, como acá está sobre el eje X, entonces significa que nosotros teníamos dos alternativas. Uno era sobre el eje X y como acá es positivo, significa que la primera forma que se le va a ajustar justamente va a ser entonces eje de simetría en X sería más 4px. ¿Por qué? Porque acá es positivo el parámetro. Entonces significa que mi gráfica estaría quedando en este sentido. Quedaría en este sentido que acá vamos a ir otra vez. Quedaría en este sentido. Es decir, a este se le ajusta justamente a esta forma. Entonces la gráfica tendría que salir así como este ejemplo 1. Este vamos a llamarle 2. Este vamos a llamarle 3. Y este vamos a llamarle 4. Por tener un orden. Entonces sería la forma 1.
Es lo que justamente estamos entonces. Ya determinamos la forma que va a tener mi parábola de acuerdo a los datos. Entonces dice, hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 4, 0. Vamos a agregarle todo también. Vamos a agregarle hallar el lado recto y directriz. Directriz también le vamos a agregar. ¿Está bien? Luego vamos a la solución. Entonces, vamos a reemplazar justamente entonces la forma que es y cuadrado igual a. Recordemos que el eje de simetría está en X. ¿Por qué el eje de simetría está en X? Porque acá justamente está, acá dice, este es X y este es Y. Como en X está 4, significa que es 4 positivo, entonces la forma va a estar sobre la abscisa positiva, va a estar mirando la parábola. Entonces vamos a sustituir y cuadrado igual a más 4px y ahí vamos a sustituir el valor de p. Recordemos que en este caso p vale 4, entonces acá voy a tener 4, acá este 4 por el valor del parámetro que es 4 también. Entonces la ecuación de la parábola quedaría 4 por 4, 16x. Quiere decir que la ecuación de la parábola es igual a y cuadrado igual a 16x. Por un lado. La otra solución sería, segundo, el lado recto. El lado recto, recordemos que es el que le acompaña a 4p, entonces es igual al valor absoluto de 4p. Entonces el lado recto es justamente esta parte. Este viene a ser el lado recto, entonces el lado recto en este caso es 16. Y luego la recta directriz, la ecuación de la directriz, recordemos que la directriz no es otra cosa que una recta, es una recta constante. En este caso queda sobre el eje X porque el eje de simetría está en X. Como el parámetro está en 4 positivo la parábola, significa que la directriz va a estar en menos P. Y ahí reemplazamos, X es igual, el valor de P era 4, entonces queda en X igual a menos 4, que es una ecuación de la recta constante. ¿Por qué? Porque no tiene acá justamente, tiene solamente dos elementos. X igual a menos 4. ¿Cómo quedaría la gráfica? La gráfica quedaría entonces voy a ubicar mi foco, va a quedar acá. Uno, 2, 3, 4. Acá entonces quedaría mi foco 4, 0. Acá está mi vértice que está en 0. Y de este lado va a estar mi directriz en x igual a menos 4. Entonces acá va a estar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Que es una recta que dijimos que es, en este caso, es paralelo al eje Y. Este viene a ser Y positivo, abscisa positivo, ordenada negativa, abscisa negativa. Entonces queda acá la directriz. Queda sobre el eje X.
en x igual a menos 4. Luego para la gráfica, voy a recordar acá, gráfica, para la gráfica vamos a tener en cuenta lo siguiente. Habíamos dicho que utilicemos lado recto. El lado recto de la parábola en este caso es 4p, entonces que es 16. Ese 16 vamos a dividir con 2. Entonces para saber cuánto es 16 dividido 2, en este caso sería 8. ¿Para qué tenemos ese 8? Para justamente resulta que el lado recto dijimos que tiene que cruzar por el foco, tiene que ser perpendicular, entonces acá vamos a poner, va a estar acá, por un lado. Acá también. Esto quedaría en 8. Acá. Recordemos, esto quedaría más o menos en 8. Acá sería menos 8. Y acá sería 8. O sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces este sería punto de la parábola y este también sería punto de la parábola. Este entonces nosotros podemos usar, recordemos que esta parte viene a ser 8 y esta parte viene a ser 8. 8 más 8, 16, lado recto. ¿Para qué hacemos eso? Para tener la gráfica de mi curva, que va a salir acá de 0, 0, que es en el origen. Entonces va a proyectarse hacia acá, va a cruzar por este punto y se va a proyectar. Y acá la misma cosa también. Acá va a venir, entonces se va a proyectar para este lado y siempre recordando la curva, ¿verdad? Eso. Corregir un poco. Entonces quedaría así mi parábola. Eso. Este es el foco. Queda en 4, 0. Acá es la directriz en menos 4. Y ahí entonces ya tenemos la parábola. En este caso y cuadrado igual a 16x. Entonces ahí queda nuestra gráfica. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0,4. En este caso, el foco ya está sobre el eje Y. En X ahora es 0. Quiere decir que la forma va a cambiar. Entonces, de acuerdo a mis datos, mi foco queda en 0,4. Queda sobre el eje Y esta vez. Entonces la forma de la parábola va a cambiar. En este caso queda sobre el eje Y. Entonces la forma va a ser la tercera, ¿verdad? Porque 1 y 2 era eje de simetría en X. Este va a ser eje de simetría en Y. Entonces la forma va a ser del 3. Entonces que era sobre X cuadrado igual a más 4pi. Queda sobre el eje Y. Entonces esta es la forma de la parábola que va a adquirir. Luego vamos a agregarle también acá, hallar lado recto y luego también la recta directriz. Entonces mi solución, recordemos que acá el valor del parámetro en este caso es 4 otra vez. Entonces, reemplazando para hallar mi solución, quedaría x cuadrado igual a más 4pi. X cuadrado igual a
más 4 por el parámetro también es 4. Y en este caso queda entonces y cuadrado igual a 4 por 4, 16i. Ese viene a ser la ecuación de la parábola. Este sería mi primera solución. Mi segunda solución sería el lado recto igual a valor absoluto de 4p, que recordemos que es el que le acompaña a esta parte. Esta parte es 4p, entonces el lado recto, en este caso 4 por p, voy a poner otra vez acá, voy a reemplazar para poder ver 4, el valor del parámetro es 4 también, entonces el lado recto es igual a 4 por 4, 16. Y el tercero, la ecuación de la directriz, en este caso también queda sobre el eje, queda sobre el eje Y. Acá está. Entonces, la ecuación de mi directriz queda en Y. Y es igual a, en este caso queda hacia el lado positivo, en este caso va a quedar hacia el lado negativo. Entonces mi directriz queda en menos P, entonces Y es igual a menos 4. La gráfica quedaría entonces lado positivo, lado negativo de la ordenada. Entonces mi parábola saldría para arriba, mi foco quedaría por acá, quedaría en 0, 4, y mi directriz quedaría a la misma distancia del voy a borrar un poco un ratito esta parte. Mi directriz queda para abajo, misma distancia, quedaría acá en 4. En Y igual a menos 4. Esta es la recta constante, entonces ahí ya tenemos. Recordemos que por el foco pasa lado recto, acá sería 8 y acá sería 8 también. Entonces este sería un punto de mi parábola, otro punto y el otro vértice en el origen, ¿verdad? Ahí entonces tenemos justamente ya también la gráfica. En este caso sería así. Eso es cuando se presenta el ejercicio de esta forma, ¿verdad? Acá les dejo uno propuesto para ustedes. Dice: hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0, menos 3. En este caso queda sobre el eje Y, pero va a estar mirando hacia abajo, va a estar mirando la curva, ¿verdad? Para que consideren ahora. La otra forma en que puede presentarse también el ejercicio es el siguiente. Justamente, otra forma que se puede presentar. Dice: en cada uno de los ejercicios 1, 4, hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación
para la ecuación dada y discutir el lugar geométrico correspondiente. En este caso tenemos, dice y cuadrado igual a 12x. En este caso, por ejemplo, el eje de simetría queda sobre x. Entonces, de acuerdo a los datos, de acuerdo al dato que se presenta, entonces voy a tener así. En este caso, de acuerdo a mis datos, en este caso ya me da la parábola. Entonces, se ajusta perfectamente a esta forma, y cuadrado igual a 4px, en donde acá y cuadrado es igual a 12x. Quiere decir que el lado recto en este caso viene a ser 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pide hallar? Las coordenadas del foco. Como queda sobre el eje de simetría en x, significa entonces que mi primera solución parcial quedaría así. Quedaría sobre el eje x, el foco. Entonces, primera solución. El foco, pero para tener el foco necesito el parámetro primero. Entonces el lado recto voy a usar. Primero voy a usar el lado recto porque ese es lo que me da como datos. El lado recto dijimos que acá en este caso viene a ser 4p. Significa que el lado recto es 12. 12 igual a 4p. El 4 está multiplicando, pasa a dividirle al 12. Entonces parámetro resulta 12 dividido 4, ¿cuánto es? 12 dividido 4 es 3. Quiere decir que el parámetro es igual a 3. ¿Para qué necesito el parámetro? Justamente, y para poder hallar el foco. Porque el foco dijimos que tiene que quedar sobre el eje X, porque el eje de simetría está en X. Entonces es más P, esta parte, P0, y el parámetro resultó 3. Quiere decir que el foco está en 3, 0. Ya tengo entonces una de las incógnitas que también me pedía. Me pedía también lado recto, ya puse. Foco ya hallé, lado recto ya está también. Voy a poner acá otra vez lado recto, en este caso es 12. Y el tercero es la ecuación de la directriz, que no es otra cosa, como está sobre el eje X, el foco está en positivo P, quiere decir está sobre el eje X, entonces la directriz va a estar hacia el lado negativo del parámetro. Entonces X va a ser igual a menos 3. Y ahí ya tengo entonces los elementos principales de esta parábola. Y así también de igual forma el siguiente ejercicio, ¿verdad? El número 2. Por ejemplo, acá tengo entonces voy a reemplazar, en este caso voy a despejar acá y cuadrado más 8x, entonces voy a poner en la forma para ir viendo qué forma lo que me queda acá, ¿verdad? Entonces voy a tener y cuadrado, este 8x puede pasar al otro miembro a restar, entonces voy a tener menos 8x y cuadrado igual a menos 8x. En este caso está sobre el eje de simetría en x, pero está hacia el lado negativo, es decir, mi parábola va a mirar hacia el lado negativo. En este caso, cuando haga mi gráfica, voy a estar mirando así hacia el lado negativo de x. Quiere decir que mi parábola va a estar mirando hacia este lado, ¿sí? Entonces acá va a estar mi foco y en este lado va a estar mi directriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque el eje de simetría está en x. En este caso, entonces, mis elementos principales, mi primera solución sería el lado recto. Lado recto, recordemos que es valor absoluto de 4p.
Entonces el lado recto es igual a valor absoluto de menos 8. En este caso viene a ser 8. Y ese es igual a 4p, en donde el 4 está multiplicando, pasa a dividirle a 8. 8 dividido 4. Entonces 8 dividido 4 es 2. El parámetro resultó 2. Y ahí ya puedo hallar el foco. En este caso el segundo, el foco va a quedar hacia el lado negativo, entonces voy a tener en menos p. 0 quiere decir que el foco queda en menos 2. Y el tercero, la ecuación de la directriz, queda también sobre el eje X. Entonces en X igual a más P. Entonces el valor de la directriz queda en X igual a más 2. Y con eso ya tenemos la gráfica. Entonces acá queda en X igual a 2. Acá el foco queda en menos 2, 0, que es lo que pusimos acá. Y la directriz queda en X igual a 2. Y este sería la gráfica. Bueno, acá les dejo también propuesto para que ustedes practiquen x cuadrado igual a 12y, el 3, y x cuadrado más 12y igual a 0. Entonces hasta acá dejamos nuestra clase de hoy. Y sigan completando sus trabajos, por favor. Voy a estar corrigiendo, Dios mediante, todo mañana seguramente, para que tengan ya lo de la unidad de la circunferencia. Y la actividad, tienen todavía tiempo para las cónicas, para presentar los trabajos. ¿Alguna consulta? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces hasta acá y nos veremos la próxima semana, Dios mediante, entonces. Dale. Éxito, éxito, Chau, chau. bendiciones, y voy a poner esto en el aula también. Nos vemos hasta la Dale, buenas próxima. noches, profe. Buenas Chau, chau. noches, bendiciones. Hasta luego. Gracias.